Bueno, señores, el día de hoy pues vamos a dar inicio a la clase de transmisiones automáticas. Hemos venido ya revisando todo lo que son la parte de las cajas automáticas, como su funcionamiento, el tren de engranajes epicicloidales que cambia. Ya no es ya la famosa piñonería, sino ya tenemos un tren de engranaje epicicloidal, y si es que quiero más relaciones de velocidad o más relaciones de transmisión, pues tengo que trabajar con dos y tres trenes de engranajes epicicloidales. Hoy día vamos a revisar lo que es la parte hidráulica, el circuito hidráulico que tiene estas transmisiones automáticas. Tenemos nosotros la introducción a las transmisiones automáticas, fundamentación básica de una caja tradicional. Vamos viendo la introducción acerca de estas cajas automáticas. Bueno, esas cajas automáticas, como hemos venido viendo, ya cambian un poco, ¿no? Tienen un embrague hidráulico, también convertido como convertidor par. Tenemos la bomba de aceite. Tenemos nosotros el sistema de control electrónico, sistema de control hidráulico. Todo esto es la parte hidráulica. Tenemos nosotros el mecanismo de cambio. Tenemos nosotros material de fricción en los piñones de los planetarios. Tenemos primero la bomba de aceite, que esta debe ser fundamental. Dependiendo de los tipos de cajas, tenemos otros diferentes tipos. Entre las más utilizadas tenemos otros el tipo piñón, tenemos de tipo piñón interno, que este es un poco excéntrico, y tenemos tipo aspas, o también conocido como bomba de paletas. Entonces todas las bombas tienen puertas de entrada como de salida. Listo. El puerto de entrada está conectado pues al filtro de aceite sumergido en el cárter de aceite, y el puerto de salida lo que dirige el cuerpo de la válvula. Entonces hasta ahí. Como ven, son estos tres tipos de bombas las cuales nosotros podemos encontrar en una transmisión automática, y esta es la encargada de hacer circular pues el aceite hidráulico en toda esa transmisión. Nos ayuda pues a abrir todas esas válvulas hidráulicas, nos ayuda pues a redirigir el flujo del aceite hidráulico, entre otras funciones. Entonces veamos, todas las bombas tienen un puerto de entrada y un puerto de salida. Eso tenemos que estar muy claros. Puerto de entrada, este va directamente en el cárter. Ahí tenemos nosotros esta bomba tenemos prácticamente la canastilla. Entonces veamos qué nos dice. El puerto de entrada está fijo al filtro de aceite de la transmisión, que está sumergido en el cárter. El aceite se empuja hacia el puerto de entrada por efecto de la presión atmosférica y por la baja presión generada por el rotor. El engranaje de Alabes rotatorio en la bomba. El puerto de salida está en la descarga, conduce al cuerpo de válvulas. Pues imagínense, conduce el cuerpo de válvulas. Entonces primero dice que eso tiene algunas funciones: llenar y mantener la carga de presión del convertidor de torsión para transferir la potencia, entonces en el convertidor par. Entonces tiene que llenar y mantener una presión constante. Luego, proveer aceite al sistema de control hidráulico para activar los embragues y bandas. Tercera función, proveer aceite para lubricar y enfriar engranes planetarios, bujes, rodamientos y cojinetes de ajuste. Entonces esas son las tres funciones que debe desarrollar esta bomba. Como vemos, podemos encontrar estos tres tipos de engranajes, de piñón interno y de paletas. Aquí tenemos nosotros ya el sistema hidráulico. Tenemos pues que el fil de entrada va a estar justo en el cárter. Viene por la entrada. Tenemos acá el mecanismo de esta bomba, puede ser por engranajes, piñón interno, paletas, y tenemos la bomba de salida. Entonces la acción de lo que se realiza aquí dentro de esta bomba va a hacer que el aceite salga a mayor presión. ¿Hacia dónde va a salir? Hacia la válvula reguladora de presión.
y esto sería prácticamente un sistema hidráulico del que manejamos en las transmisiones automáticas. Entonces nos dice, la bomba de aceite impulsa el ATF. El ATF pues es un aceite especial para esas transmisiones automáticas, para que se mueva a través del filtro de aceite. Entonces, tenemos el filtro de aceite y lo envía al cuerpo de la válvula para que sea regulado. Entonces aquí entra el cuerpo de la válvula para que sea regulado. El cuerpo de la válvula es el componente principal del sistema hidráulico y controla la sincronización y aplicación de los cambios. Entonces también nosotros debemos tener en cuenta que también es controlado, digamos, por la TCM, que es el cerebro de esa transmisión. ¿Para qué? Para que conforme las revoluciones haga trabajar más esta bomba y para que haya mayor flujo hidráulico en la transmisión, para que se realicen los cambios, digamos, con mayor eficiencia y el conductor casi ni sienta esto. Entonces aquí tenemos nosotros el despiece de una de estas bombas. Como ven aquí es una bomba de paletas. Entonces tenemos nosotros el cuerpo de la bomba. Bueno, aquí prácticamente este sería sería el convertidor par, porque tenemos el pump body, que sería el cuerpo de la bomba. Tenemos acá los slide sheet outer, o sino los resortes de salida. Tenemos nosotros acá el pivot pin o los frenos. Tenemos acá un ring. Tenemos el rotor. Tenemos acá como acá sería la guía del rotor y el rotor. Y tenemos las paletas. Tenemos otro o-ring y tenemos acá el estator. Y acá tenemos el convertidor, como la bomba de conversión. Parecido un poquito está esto a lo que es el convertidor par, pero es el despiece de esta bomba, ¿no? Aquí, como vemos en medio, este tipo de rotor que nos dice aquí, pues según vemos, pues aquí tenemos el rotor, tenemos las paletas. Entonces es una bomba de paletas. Entonces esta se encarga de hacer fluir este flujo hidráulico. Está un poco parecido al convertidor par, pero no es. Este es el despiece de la bomba de paletas. Y esta es la que está acá de color verde, la que va a hacer que funcione. También nosotros tenemos una regulación de presión, porque no toda la presión que se va a generar nosotros lo vamos a utilizar. Entonces aquí este regulador de presión nos ayuda a evacuar la presión en exceso para que trabaje normalmente. Tenemos el circuito regulador de presión. Comenzamos pues por la entrada al sistema. Tenemos la válvula reguladora de presión, número 2. Número 3 tenemos el resorte de la bomba, que es un tipo válvula check, que si la presión es muy alta, pues esta presión va a vencer la fuerza de este muelle o de este resorte, y se va a abrir la válvula y este aceite pues va a regresar por una línea de retorno al cárter nuevamente. Tenemos 4, que es la bomba. 5 tenemos la malla o la canastilla, como la llamo, y la 6 el cárter. Entonces, a medida de que a lo que se incrementa la presión de la bomba, se abre o se cierra una válvula reguladora para mantener la presión del sistema en un nivel seguro. Entonces, tipo válvula check. Que nos dice: un resorte calibrado controla la válvula reguladora de presión. La tensión del resorte determina la presión de abertura de las válvulas reguladoras. Seguimos recalcando, es una válvula check. Esta válvula reguladora pues tiene 3 etapas de funcionamiento. Primero tenemos la válvula reguladora de presión, tiene las 3 etapas según los diferentes funcionamientos. Primero tiene que llenar la tubería, luego tiene que ser un suministro para el convertidor y también un suministro para el cárter. Pues todas esas tres funciones tiene que realizar esta válvula reguladora. La más importante pues es el suministro del convertidor par, porque si nosotros no tenemos aceite en el convertidor par, pues no vamos a hacer que la potencia del motor pase hacia la turbina y de ahí pase al tren de engranajes epicicloidal. Y la que le sigue pues es el llenado de las tuberías, que esta nos va a ayudar a que funcionen los embragues y los frenos, para nosotros poder ir variando las diferentes
velocidades del vehículo. Entonces, para el llenado de las tuberías, esto lo hace inmediatamente después de hacer funcionar el motor del vehículo. Las tuberías o líneas se llenan con fluido. En esta etapa hay muy poca resistencia al flujo del sistema, de tal manera que la presión no se incrementa. El resorte, situado abajo de la válvula reguladora, la mantiene en posición de hacia arriba, que nos quiere decir que está cerrado totalmente, no hay un exceso de presión. Es una presión baja, digamos, en la cual pues también esta presión hace que no se rompa, digamos, este equilibrio, en este caso hidráulico, para que comience a trabajar la turbina, sino simplemente el rotor, digamos, va a estar funcionando. Entonces aquí también el estator nos va a ayudar un poco, digamos, a redireccionar este flujo y la turbina no se va a mover. Entonces aquí podemos decir que nosotros estamos el vehículo en ralentí, pero ya todo lo que es las líneas del sistema hidráulico están con este fluido ATF. Luego, para el suministro al convertidor, dice, a medida que la presión empieza a incrementarse, nosotros aquí ya vamos a necesitar, digamos, que el rotor tenga mayor flujo hidráulico, mayor presión. También voy a iniciar la aula virtual. Ya listo. Entonces la válvula reguladora se empuja hacia abajo contra el resorte y este se destapa a otro puerto. El fluido de la bomba fluye por este puerto hasta el circuito del convertidor de torsión. Como el convertidor de torsión se mantiene a baja presión constante, se requiere otra salida de fluido para impedir el incremento excesivo de la presión. Tenemos el acceso, señor Rodríguez. Entonces, como ven, esta válvula check tiene dos aberturas, digamos. La primera abertura que va a iniciar pues abre un canal, y en el segundo que va a ir para todo lo que es el flujo para las cañerías, y cuando mayor de la presión sigue bajando, y va a abrir la otra cañería que va a ser en cambio el aceite que va a ir directamente a este convertidor par. Pero la presión aún no es suficiente para que el vehículo empiece a moverse. Entonces aquí, pero ya vamos a tener nosotros ya alimentación de este fluido al convertidor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? La cañería de color negro que va al convertidor. El número 2, la cañería que va en cambio a todo lo que son las cañerías. Todo lo que son las líneas que tienen que estar alimentadas con este flujo. El tercero, pues, que es la válvula reguladora de presión que venimos viendo. La bomba que está enviando, digamos, el flujo constante. La malla que, como ustedes siempre hemos revisado, que esta canastilla pues se encarga de que las impurezas no entren al sistema. Recuerden que el aceite, además de lubricar, también hace la parte de refrigeración, parte de limpieza, también tiene agente antioxidante, agente detergente, y por ende pues uno de los principales funciones, aparte de lubricar, es llevar todas las impurezas al fondo, al cárter, y que se queden aquí. Por ende, aquí de ley necesitamos nosotros una canastilla. Luego tenemos la parte del suministro del cárter. La presión va a comenzar siempre incrementándose continuamente, y la válvula reguladora empuja aún más hacia abajo este resorte y se destapa otro puerto de aceite. Este puerto pues conecta con el cárter. Esta sería la famosa línea de retorno. Entonces este puerto conecta con el cárter en la parte inferior de la caja de transmisión. Todo el aceite en exceso es regresado al cárter, donde se puede volver a recircular a través de la entrada de la bomba. Esta etapa final es conocida normalmente como cuando el motor está en funcionamiento. Entonces vemos que esta válvula reguladora tiene 3 líneas de apertura. En inicio nos abre la línea de apertura para que se llenen los ductos o las cañerías pues con el flujo hidráulico. A medida que aumenta la presión,
esta sigue abriéndose y nos deja libre el ducto para la alimentación del convertidor par. Y si sigue abriéndose por una presión en exceso, va a abrir una cañería de tipo retorno, digamos, que va a hacer que ese aceite en exceso regrese directamente al cárter. Y en el cárter, como tenemos la bomba de aceite, este nuevamente va a volver a recircular por el sistema. Con esto lo que hacemos es nosotros mantener un flujo constante y limitar la presión para que sea una presión de trabajo ideal, que no se haga una sobrepresión, porque la sobrepresión nos ayuda a que la caja tenga fuerzas innecesarias, las cuales van a hacer que esta caja pues disminuya su vida útil. Entonces vamos a ver cómo queda este circuito del suministro del cárter. Primero tenemos la válvula reguladora, la que va a hacer las funciones. Tenemos la bomba, la que nos ayuda a suministrar el líquido. Tenemos la malla y el cárter. Y aquí, como vemos, hay una línea de justo donde está la flechita al 1, está la cañería que sale directamente al cárter. Aquí tenemos la parte del cuerpo de válvulas o el distribuidor hidráulico. Entonces este nos dice que esta es la central de mando para la presión del fluido hidráulico. Las válvulas son accesibles desde el exterior para facilitar su desmontaje y sustitución. Este siempre va a estar en la parte inferior de esta transmisión automática. Entonces veamos qué nos dice aquí. El regulador de presión de mando, de acuerdo con las señales que recibe la unidad de control eléctrica de la caja de cambios automática, es decir, de la central de mando para la presión hidráulica del fluido. Contiene los diferentes conductos del fluido hidráulico. Las válvulas son accesibles desde el exterior del distribuidor hidráulico para facilitar su desmontaje y suministro en las intervenciones de mantenimiento. El dispositivo hidráulico de cambio, además de las conexiones eléctricas con la unidad de control electrónico, está unido mecánicamente a la palanca selectora de cambios a través de una corredera que sirve para seleccionar de forma manual la relación de transmisión o el modo de funcionamiento automático o secuencial. El conjunto hidráulico suele estar montado por lo general en la parte inferior del cambio del automático. Y tenemos nosotros el control del flujo hidráulico. Esto lo que hace es abrir estas válvulas hidráulicas. Es más o menos parecido a un cilindro. Al momento que va a ver el fluido hidráulico, este prácticamente es un cilindro de doble efecto. ¿Por qué? Porque tiene doble efecto o de simple efecto. Parece que es de simple nomás. Sí, de simple efecto. Porque tiene solo una entrada nomás para el aceite. Entonces, ¿qué pasa con este? Cuando la presión de este fluido pues vence a un resorte que debe tener acá internamente, hace que este se desplace, haciendo que se active no es electroválvula, sino esa válvula hidráulica. Y al momento que la presión se reduce, pues este va a volver a su posición inicial. Entonces el control del flujo hidráulico, el resorte hace retroceder al fluido. Pues imagínense, si es una válvula no ratifica, pues que es una válvula de simple efecto. ¿Cómo veo eso también? ¿Por qué? Porque simplemente tiene una entrada de aceite hidráulico. Entonces por esa entrada es lo que va a hacer en la fase de accionamiento. Y cuando ya no hay presión, pues el resorte nos ayuda a regresar este aceite. Y que esta válvula hidráulica vuelva a su posición inicial. Seguimos aquí teniendo la válvula reguladora de presión como número 1, la válvula cerrada número 2, cerrada número 2, puerto de escape número 3 y la bomba número 4. ¿Qué pasó? Que se marcó. Ahorita me voy a reiniciar. ¿Me compartes esta vida?
También tenemos nosotros una válvula de carrera, por la que se va a ir desplazando. Entonces, este circuito de la válvula de carrera tenemos primerito, siempre vamos a tener en cuenta la válvula reguladora de presión. Luego la válvula de carrera, que es la número 2. La pista de la válvula de carrera es como un cilindro prácticamente, donde este se desplaza. 4 al cilindro, que va directamente a la válvula hidráulica. 5 tenemos nosotros el cárter. Y 6 la bomba. Entonces donde vemos nosotros el número 5 es prácticamente la cañería, como la conocemos por lo general como una cañería de retorno, la cual va a hacer que vaya la presión, digamos, del aceite que está en exceso, pues que salga este aceite hacia allá, hacia el cárter. Entonces la válvula de carrera dice tiene 2 o más pistas o áreas de sellado conectadas por una barra, donde la válvula de la forma del carrete en el área entre la pista permite que el flujo fluya por el alojamiento de la válvula, es el número 4, que va al cilindro. Cuando una válvula de carrera se mueve, la pista abre y cierra diversos puertos para dirigir el flujo hidráulico. Entonces al momento que se abre y cierra va a cambiar el flujo por este tipo laberinto, para ir accionando las válvulas hidráulicas, y con estas válvulas hidráulicas a ser accionadas pues nos ayudan a accionar bien sean los embragues o bien sean los frenos. Los embragues para ir aumentando la velocidad, para que no sentir nosotros esa transición, digamos, sino para que sea una conducción suave, y los frenos pues para reducir la velocidad. Entonces medio aquí en el segundo dibujo aquí vemos esto de las válvulas hidráulicas, y acá vemos pues este tipo laberinto por donde van a circular este fluido, y dependiendo la apertura va a cambiar la dirección para que vaya a accionar otra válvula hidráulica y según eso realice su función. Por ejemplo, nos dice: la pista superior se encuentra en la parte superior del alojamiento, abriendo la entrada de la bomba. La pista inferior sella el puerto de escape, permitiendo que el fluido fluya por el centro del alojamiento. También tenemos nosotros una bomba manual. Esta válvula, digamos, está conectada mediante un varillaje. Entonces, tenemos nosotros el varillaje mecánico al selector de cambios en el compartimiento del pasajeros del vehículo. Esta válvula manual se desplaza hacia adentro o hacia afuera de sus alojamientos dependiendo de la posición selectora de la palanca. Recordemos que tenemos P, R, D. También podemos tener la M, la L. Y si ponemos en la M, pues tenemos primera, segunda y tercera. También tenemos una válvula denominada como gobernador, o la válvula de gobernador. Dice: se utiliza para sincronizar los cambios de una transmisión automática. La válvula gobernadora toma la presión de la línea dirigida desde la válvula manual y la transforma en una señal de presión. Esta señal le indica a la válvula de control de cambios que tan rápido se desplace el vehículo. En la mayoría de los casos, la válvula gobernador está montada en la flecha de salida o accionada por el engrane de mando final. El conjunto del gobernador, dice, consiste en un cuerpo de válvulas pequeñas y separadas en 3 pasajes, uno para la presión de línea y otro para la presión del gobernador, y el tercero para el escape del cárter. Entonces aquí tenemos más o menos esta válvula gobernadora. Tenemos una válvula que tiene 3 salidas, no digamos 3 salidas, esta tiene 6 salidas, 3 posiciones. Nos dice: al detectarse el vehículo, el flujo dirigido hacia el gobernador queda bloqueado. Perdón, al detenerse el vehículo. Entonces cuando se detiene el vehículo, el flujo prácticamente se va a detener y va a ir directamente al cárter. Con esto pues el gobernador se bloquea y no va a funcionar. A medida que el vehículo empieza a moverse, el gobernador gira
La fuerza centrífuga hace que los contrapesos se muevan hacia afuera. Dependiendo de la velocidad de rotación, el movimiento hacia afuera de los contrapesos empuja la válvula, permitiendo la presión reguladora entre la válvula gobernadora, donde se dirige la válvula de control de cambios. Entonces aquí, esta válvula gobernadora que nos está aquí indicando con el número 1, esta va a ir girando. Y dependiendo las RPMs, los contrapesos van a ir dirigiéndose hacia la parte exterior, dejando pues que el flujo de aceite salga por las líneas de la válvula de mando, para nosotros de esta manera ir regulando las diferentes velocidades. Aquí tenemos otros: número 1, como decía, el contrapeso primario; número 2, el escape al cárter; número 3, salida de presión al gobernador; número 4, entrada de presión a la línea; número 5, pista interna; número 6 nos dice que es la manga, o prácticamente la estructura de esta válvula. Tenemos número 7, la válvula gobernadora; número 8, tenemos la pista exterior; número 9, resorte de la válvula; número 10, el contrapeso secundario. Como ven, esos contrapesos tienen unos resortes. Al momento que va bajando la revolución, estos regresan a su posición inicial. ¿Alguien quiere ingresar a Valencia? Entonces la transformación, esta siempre va a ser controlada electrónicamente. Aquí tenemos un solenoide de control por el módulo de que es un módulo de control que reemplaza al gobernador en algunas cajas. Como vemos en esta figura, todavía tenemos una válvula gobernadora, pero en cajas más actuales ya va a desaparecer. Ya va a pasar a trabajar la gestión electrónica, y aquí, en vez de tener nosotros esta válvula gobernador, tenemos un solenoide, que ya no tiene que estar girando, digamos, sino recibe directamente las RPMs del motor directamente de la EQ. ¿Por qué? Porque la TCM, que controla toda la transmisión automática, va a estar conectada a la EQ del vehículo, y estos siempre van a estar compartiendo la información. ¿Para qué? Para que la EQ le ayude pues con la información a la TCM, y esta varíe las velocidades. También tiene que tener información acerca de la posición tanto del pedal de acelerador como de freno. ¿Para qué? Para hacer funcionar estas válvulas hidráulicas, y según eso accionar los embragues o accionar los frenos. Entonces aquí tenemos la válvula del acelerador, que va a recibir directamente la posición del pedal del acelerador. Entonces aquí más o menos tenemos en el pedal del acelerador un sensor tipo potenciómetro, que dependiendo cuánto nosotros vayamos presionando el pedal del acelerador, este va a ir variando, y va a haber variación de la señal. Entonces, para programar correctamente el cambio de la transmisión automática, se necesita saber más que la velocidad del vehículo. También tiene que saber qué carga se le impone al motor. Una transmisión automática en el circuito de válvulas de aceleración, por sus siglas en inglés TB, determina la carga impuesta por el motor, la transforma en una señal de presión y la dirige a las señales de la válvula de control de cambios. Se utiliza dos tipos de circuitos de válvulas de aceleración en la mayoría de los vehículos. El primer tipo lee la carga sobre el motor mediante un módulo de vacío. El vacío es la presión negativa generada por el motor cuando los pistones se desplazan hacia abajo en un cilindro durante el tiempo de admisión. El vacío disminuye con la carga que se impone en el motor. El segundo tipo de circuito de la válvula de aceleración determina la carga sobre el motor mediante un varillaje mecánico en el pedal del acelerador. Imagínense. Las transmisiones controladas electrónicamente. La válvula de aceleración es reemplazada por un solenoide, que son controlados por el módulo de control. Entonces vamos a estar aquí hablando de dos tipos de cajas: las que cuando recién comenzaron, que teníamos todavía una parte mecánica,
y las de hoy en día que ya fue reemplazada esa parte mecánica ya por solenoides que reciben directamente la, digamos, qué hacer mediante impulsos eléctricos de la TCM, que sería en este caso la EQ en cambio de la transmisión. Nos habla acerca de una válvula de vacío. La válvula de vacío pues, esta nos ayuda a determinar la carga que está llevando el vehículo. Esta va montada, dice, un modular de vacío sobre la caja del cuerpo de válvulas, y eso también nos ayuda. ¿De dónde recibe la información? Del motor. Entonces, ¿cuál le proporciona esta información a la TCM? La EQ, porque la EQ está monitoreando todo lo que pasa en el motor. Esta es la válvula de aceleración. Como ven, aquí nosotros tenemos una leva del acelerador, que en esta va a ir variando dependiendo pues el pedal de la posición del pedal del acelerador y también de la bomba de vacío. Entonces aquí, ¿qué nos dice? La válvula de aceleradora típica, tenemos una leva del acelerador, tenemos el resorte número 2 que le ayuda a la posición inicial ya cuando la leva va girando. Tenemos también un seguidor de leva que no lo menciona, que es tipo rodillo. Tenemos la válvula de aceleración, la número 3. 4 tenemos la presión de la línea de la válvula reguladora de presión. 5, la presión de aceleración a la válvula moduladora de presión del acelerador. Estoy perdido en estas válvulas. La presión del acelerador y el gobernador, o la válvula gobernadora. Entonces estas dos, la presión como esta válvula gobernadora, influyen sobre el programa de cambios. La presión de aceleración pues viene basada primerito en la carga sobre el motor, y la presión del gobernador basada en la velocidad del vehículo. Cada uno de estos circuitos recibe presiones de líneas de la bomba y modifica la señal de presión. Y esto pues se aplica la fuerza sobre las válvulas de control de cambios. ¿Para qué? Para ir variando las velocidades. La válvula en el cuerpo de válvulas controla el flujo a través de los circuitos que se conectan la presión de la línea a las distintas bandas y embragues que controlan los cambios de velocidades. Entonces los embragues nos ayudan a variar, digamos, a hacer esa transmisión de las relaciones de transmisión para nosotros no sentir ese cambio de marcha. Y las bandas que nos dice aquí, que son un tipo de frenos de cinta que nos ayuda a reducir la velocidad. Entonces, esta presión que siempre se va a mantener y tiene que estar constante en todo lo que es este sistema hidráulico, utiliza un fluido con las diferentes presiones de funcionamiento que generan las válvulas reguladoras. Estas presiones se pueden clasificar en las siguientes. Primero la presión de trabajo, luego tenemos la presión de las válvulas de conmutación, la presión de la válvula reguladora, la presión moduladora, la presión de mando y por último la presión de engrase y lubricación. Entonces el circuito hidráulico, la bomba, bien sea de engranaje al medio o de paletas, tiene que darnos la presión necesaria para que se realice todas estas funciones. La presión de trabajo nos dice que tiene que estar alrededor de 25 a 30 bares. Y esta va a ser generada directamente de la bomba. ¿Qué quiere decir esto? Que la bomba nos está entregando una presión entre 25 y 30 bares dependiendo la caja. Entonces, dependiendo de la marcha se va a acoplar la presión de trabajo. Se disminuye a uno o varios elementos de la caja. Con una velocidad acoplada, la presión de trabajo se aplica al correspondiente elemento de freno del tren de engranajes epicicloidal, que genera la relación de transmisión requerida. Luego tenemos la presión reguladora. La presión reguladora pues va a ser entre 3 y 8 bares y se utiliza como presión de mando. Entonces la presión de la válvula reguladora se gestiona a través de una electroválvula. Tenemos la presión de la válvula de conmutación, que esta va a ser similar a la anterior.
Entonces esta presión va de 3 a 8 bares. Alimenta las válvulas mecánicas del sistema. El objeto es controlar los elementos de freno del tren epicicloidal, necesarios en el momento de cambio de marcha. Entonces la presión de la válvula de conmutación es más que todo para la variación de las marchas, de una forma suave que el conductor ni siente. La presión de mando es una de las presiones que va entre 6 a 12 bares. 6 a 12 bares. Es utilizada durante el cambio de las marchas sobre los elementos del tren de engranaje hepicicloidal que se debe frenar. Imagínense, la presión de mando es para los frenos. Al acabar el proceso de acoplamiento de la marcha, la presión de mando cesa y el elemento de freno pasa a ser activado por la presión de trabajo. La unidad de mando electrónica fija la presión de mando mediante la válvula de regulación. Tenemos la presión de engrase. Esta presión de engrase pues oscila entre 3 y 6 bares. El flujo hidráulico va a circular a través del convertidor par, del radiador de aceite y de todos los puntos de lubricación de la caja automática. Esta presión es más importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta nos ayuda pues a mantener la vida útil de la transmisión de cada caja de cambios, y es la primera que sufre una caída importante de no cumplirse con que el sistema no tiene la presión requerida. Entonces en esta nosotros tenemos que ver que el aceite, primerito, que esté en un nivel correcto, que esté en un estado óptico de flujo hidráulico en buenas condiciones. También tenemos que revisar que el filtro esté en buenas condiciones. Entonces esta presión de engrase, pues sí, cuando hay alguna falla es la primera que cae, y esta al no existir, digamos, no va a existir una correcta lubricación, lo que implica que vamos a tener averías sobre los trenes de engranajes epicicloidales y sobre otros elementos que consta de estas transmisiones automáticas. Entonces no se olvide que la presión de trabajo, que es la que más presión tiene, va a oscilar entre 25 y 30. De ahí le sigue la presión de mando, y seguida pues por la presión de la válvula de conmutación y la válvula reguladora, que está entre 3 y 8 bares. Ingeniero, disculpa que le interrumpa, pero estos fluidos, nos nombra a la parte última, el fluido el hidráulico y esto, ¿qué tiempo más o menos dura o recomendable cambiarlo? ¿En qué tiempo más o menos? Cada 60.000 kilómetros es recomendable cambiar, pero hay fabricantes que le dejan un año. Ya, este toma algún tipo de color en el momento que ya no sirve. El color de este es de color rojizo, se oscurece un poco. ¿Se va a hacer negro como la del motor? No, se va a oscurecer un poco, sí. Ok, ingeniero, gracias. Hay que tener en cuenta, ingeniero, porque también esas cajas automáticas son un poquito más delicadas. En el momento de aceite y todo eso siempre hay que tener un poquito de precaución, ¿verdad? Sí, son más delicadas, hay que tener precaución. Y igual también no hay mucha mano de obra calificada que haga el mantenimiento. Como anécdota, pues un amigo pues llevó a su Mazda 3 que tenía caja automática porque estaba fallando, hacer reparar, y justo había estado un ayudante nuevo, y él no creen que fue, y como hubo desgaste, entonces se manchó, digamos, toda esta parte de cómo es el laberinto, digamos, por donde va el aceite hidráulico, y él no sé qué pasó, fue y lavó la caja, imagínense, se mojaron todos los embragues, todo eso, entonces dio muchos problemas acá. Y luego que tocó hacerse ese vehículo, medio le armaron, ya estaba jodiendo una cosa, otra cosa la caja, medio le repararon ya la venta el vehículo. ¿Por qué? Porque las partes internas se comenzaron a deteriorar, se comenzaron a oxidar. ¿Y esto por qué pasa? Porque la persona que estaba ahí de ayudante pues no tenía conocimiento acerca de cómo hacer un mantenimiento o cómo manejar esta caja. Es lo que le mandaron a hacer la limpieza, pero le metió al agua, imagínense. Y esto nos contribuyó a que ese carro ya quedó defectuoso. Y por ende, usted como dueño, ¿qué tiene que hacer? Deshacerse antes que siga dando más dolores de cabeza.
La parte hidráulica de estas cajas sí hay que tener mucho cuidado en manejarlas. También tenemos estos elementos hidráulicos de cambio. Entonces, para estos cambios automáticos, lo primerito que vamos a entrar aquí en funcionamiento son los mandos electrónicos. El close o el pedal de embrague no existe. ¿Quién hace ese trabajo? Pues la gestión electrónica. ¿Y por medio de qué? De electroválvulas que dejan pasar en condiciones predeterminadas el fluido hidráulico hacia los elementos de freno, que realizan los cambios de marcha cuando recibe la señal de la unidad electrónica de mando. A su vez también existen válvulas de conmutación que únicamente trabajan de forma hidráulica. Aquí tenemos las electroválvulas que estaban ahí comandadas directamente por la TCM. Aquí tenemos el símbolo que nos dice que es una válvula de 2 posiciones y tiene 2 salidas. Nos dice acerca de esas válvulas de conmutación. Las válvulas de conmutación llevan presión hidráulica a las válvulas a una válvula de conmutación. De esta forma se activa o desactiva los elementos de freno del cambio automático. Esta posición de reposo, las electroválvulas de conmutación se encuentran cerradas por acción de una fuerza de un muelle que posee. Entonces son válvulas de 2 posiciones, 2 salidas, pero van a ser accionadas mediante un muelle. Y van a tener simplemente una entrada de presión de este líquido hidráulico. Al momento que entra la presión de este líquido hidráulico, estas van a ser accionadas. Al momento que ya no hay esta presión del líquido hidráulico, el muelle va a hacer que regresen a su posición inicial, que es la posición de cerrado. En la activación de las electroválvulas mediante la unidad de control electrónica, el inductivo, el movimiento hacia la posición abierta, venciendo pues de esta manera la fuerza del muelle, el ataque abre el paso entre la posición B y A para liberar la presión que proviene de la válvula de conmutación y cierra la salida para la presión 0. Imagínense. Entonces aquí estamos hablando un poquito de la parte hidráulica. Entonces los que recibieron clases conmigo en la parte hidráulica se acordarán que hicimos unas simulaciones en Fluid Sim. Entonces ahí podíamos ver cómo actuaban estas válvulas cuando llegaba la presión del aceite. Y también ahí variábamos según el mando, pues manual, electrónico, poníamos un poco de sensores. Aquí es el mismo principio de funcionamiento, también tiene estos sensores. ¿Para qué? Para que por medio de la parte hidráulica mande la señal en voltaje, digamos. Y según esto va a aperturar la válvula y va a ir cambiando el fluido, va a ir por las diferentes salidas. También existe una válvula mecánica de conmutación. Esta, como su nombre lo dice, es mecánica, es accionada de forma mecánica. En el caso de las mecánicas, el mecanismo de distribución interior, generalmente una corredera, es movido por la presión hidráulica. ¿Cómo regresa a su posición inicial? Nuevamente tenemos aquí un resorte. En la posición de reposo, el racor de trabajo está unido directamente con la misma salida de la presión 0, por lo que los elementos de cambio quedan sin presión hidráulica. En la posición de trabajo o abierta, la presión de mando actúa en un empalmaje C con la presión B. Entonces tenemos un empalmaje C por donde ingresa con la presión B. Entonces vemos de color verde el C y la presión B, y el B pues de color rojo. La presión B tiene un paso al conducto A. Entonces tenemos el paso al conducto A y el B. Y la salida para la presión 0 está bloqueada para la salida B, la salida D. Entonces no va a tener paso para la D. Sirve solo de orificio de expansión. La válvula de conmutación son básicamente válvulas de corredera, por lo que a menudo se designa como correderas o correderas de conmutación. Entonces aquí tenemos otros de la válvula, digamos. Posición de reposo y la posición de trabajo. La posición de trabajo vemos que entra la presión en la presión de reposo, pues no tenemos nosotros una presión de trabajo.
solo llega hasta la posición, digamos, la T, y de ahí está cerrada, no hay paso del fluido hidráulico. En cuanto entra una presión, digamos, la presión es activada, digamos, por la electroválvula, esta presión trajo va a seguir pasando por la parte C, por ese conducto C, por aquí ingresa, y de ahí va a tener la activación. Este fluido se va a dividir tanto para B como para A, y aquí por B pues sale la presión para la válvula de conmutación, y para la A pues para el accionamiento, está la válvula abierta. Tenemos una electroválvula reguladora de presión. Como ven, seguimos trabajando con muelles. Esta válvula no regula la presión del fluido hidráulico en el elemento de frenado de cambio, sino que proporciona la presión de mando al recibir la señal de la unidad eléctrica de control. Entonces aquí nosotros tenemos un inducido y una bomba. Entonces, al recibir la señal de la unidad de control, se activa el inducido y la válvula se abre. La salida de presión 0, y así se consigue la presión de fluido disminuya, y así de esta forma rápida cuando la intensidad de corriente eléctrica aumenta. Entonces aquí tenemos una entrada de corriente, digamos, al inducido. Al momento que entre este inducido, va a haber un campo magnético y va a hacer que esta válvula se abra. Entre mayor sea el voltaje, más va a ser el campo magnético y va a hacer que este siga abriéndose, digamos. Y al momento que ya desaparece el campo magnético, el muelle se encarga de nuevamente mandar a la posición 0, o la válvula va a quedar totalmente cerrada. Entonces aquí tenemos nosotros un esquema hidráulico de este circuito. Primero vemos nosotros tenemos una bomba hidráulica. Luego tenemos una válvula reguladora. Tenemos la válvula magnética de regulación. Esta es la válvula magnética de regulación. Estas son las válvulas magnéticas de regulación. Tenemos nosotros la válvula de conmutación. Tenemos acá dos válvulas de conmutación. Las válvulas magnéticas de conmutación. Tenemos la parte superior. Tenemos las salidas. En este caso serían los retornos, ¿no? Entonces estos van a ir directamente al cárter, estos retornos. Y las válvulas de estrangulamiento. ¿Dónde tenemos válvulas de estrangulamiento? No las puedo divisar. Bueno, aquí tenemos válvulas de estrangulamiento, de color, están en las líneas de color verde, la parte inferior. Estas nos ayudan en cambio a variar la presión. Por eso son válvulas de estrangulamiento. Entonces las podemos cerrar totalmente para restringir el paso, o irlas abriendo poco a poco para permitir que pase un 10%, 20%, 100%, dependiendo. Entonces vemos acá, antes de la bomba de color rojo, con negro, tenemos los otros lados de la aspiración por donde va a ir el fluido. Entonces esta bomba lo que va a hacer es suministrar una presión constante de 25 a 30 bares. De ahí tenemos la parte de la presión de trabajo. Todo lo que es color rojo es la parte de trabajo. La presión de trabajo para el embrague de anulación del convertidor par. Todo lo que tenemos en la parte, aquí tenemos este que es de blanco con rojo. Luego tenemos la presión de la válvula de conmutación. Todo lo que es color verde, las válvulas de conmutación. Ahí tenemos en verde claro la presión de la válvula reguladora. Por ende, ¿por qué es válvula reguladora? Porque tenemos aquí las válvulas de estrangulamiento que nos permiten limitar el paso de este fluido hidráulico. Tenemos luego la presión ya moduladora. Tenemos la presión de mando. Tenemos acá arriba presión de mando. La presión de engrase de color rosado, que es la presión de engrase, estábamos hablando que tenía de 3 a 8 bares de presión. Y la presión de regulación para el embrague de anulación del convertidor par. A ver si tengo tiempo para la próxima clase a hacer este circuito en FluidSim para ver el funcionamiento. Entonces aquí este sería pues el esquema hidráulico del sistema de la transmisión, perdón, es decir, el esquema hidráulico de presión de una transmisión automática.
Señores, lo que es un poco de del sistema hidráulico que rige el funcionamiento de una caja automática. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Bueno, hemos de ver algunos videos para que quede más claro, porque así nomás está un poquito confuso. Claro, profe, para reforzar un poquito. Próxima clase reforzamos con unos videos para ver cómo funciona este sistema hidráulico. Y si tengo tiempo, le paso voy a realizar este circuito en FluidSim para analizar su funcionamiento. Pues señores, hasta ahí, pues gracias por su participación, su asistencia. Nos vemos el día de mañana. También por informarles que se ha dejado una tarea en el aula virtual. Recordemos que ya estamos en la semana 6, nos faltan 3 semanas y ya daremos la evaluación de primer parcial. Y con ustedes pues casi no tengo notas en esta materia. Por ende pues les hemos dejado una... Disculpe, Diga. ¿cuándo se puede subir esa tarea? A ver, veamos. Estamos en la semana 6. Nos dice realizar un mapa conceptual sobre el circuito hidráulico de las transmisiones automáticas. ¿Hasta cuándo le puse? Hasta el día viernes creo que le puse. Sí, hasta el día viernes 10 de la noche. Ahí está para que ustedes vean. Circuito hidráulico. Entonces realizar un mapa conceptual cerca del circuito hidráulico. Recuerden que ahí tienen que hacer el circuito hidráulico, sus partes, las presiones que estábamos hablando, presión de trabajo, presión de mando, presión de lubricación, entre otros. Esa sería la tarea, señores, que tienen que hacer hasta el día viernes. Eso sería todo, gracias, nos vemos el día de mañana, que tengan una excelente noche. Ok, ingeniero, gracias a usted.